¿Todos me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Aquí un material que, bueno, me parece muy interesante. Como nosotros ayer empezamos con las funciones de dos variables, ¿sí? Cómo nosotros, pues, podemos obtener una gráfica, ¿no? O sea, como lo hacíamos anteriormente, cuando teníamos una función y igual a f de x, ¿sí? Ahora, pues, vamos a tener una función z igual a f de x, y. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que primero iniciar? Bueno, que es el conjunto de los pares ordenados XY, se llama dominio de la función, y el conjunto de valores correspondientes de Z, pues recibe el nombre de rango. ¿Sí? Ustedes, no sé si les han comentado a lo largo de su formación, en su curso de cálculo 1, que les decían, bueno, rango viene de rank, ¿no? Pero la definición está bien. Si ustedes revisan el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, bueno, pues está bien adecuado este concepto. Entonces, bueno, vamos a empezar con las funciones de dos variables, que bueno, como ustedes pueden ver, se puede escribir z igual a f de x de y, y se lee f de x, y. ¿Sí? Las variables x y y se denominan variables independientes de la función, y z es la variable dependiente. Entonces, como nosotros lo veníamos, ¿se acuerdan cuando ustedes trabajaron con las funciones? Bueno, pues empezaron con la función, ¿qué? Con la función constante, ¿no? ¿Se acuerdan de la función constante, no? Que simplemente era ¿quién? Una línea, ¿sí? Que esa función constante podía ser positiva o negativa. ¿Se acuerdan que aquí también hemos trabajado con esa función constante? Ahorita la vamos a volver a graficar. Vamos a tener funciones también racionales, ¿no? ¿Se acuerdan de las funciones racionales? Que por lo regular, pues ahí teníamos que observar siempre ¿quién? El denominador, ¿no? Y ver precisamente dónde se hacía ¿quién? Cero, el denominador, ¿sí? Y pues ahí tenemos que definir exactamente cómo iba a estar el dominio. Aquí, compañeros, es una generalización de su curso. Es exactamente lo mismo. Si ustedes observan, ahí tenemos dos funciones racionales. Tenemos las funciones polinomiales, ¿sí? Entonces, nosotros nos tenemos que fijar, primero, el denominador, donde se haga cero. Entonces, los valores donde se haga cero, pues vamos a eliminarlos de nuestro dominio. Si nosotros igualamos a cero esa función, pues lo que vamos a obtener van a ser ¿quiénes? Las raíces de esa ecuación. Era lo que hacíamos en cálculo, una variable, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes podrán ver, por ejemplo, hay esas dos funciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para la primera función racional, podemos factorizar la y y me va a quedar ¿quién? Y por x menos 3, ¿no? Entonces, vamos a descartar cuando y es igual a 0 y cuando x es igual a 3, ¿no? Entonces, el dominio van a ser ¿quién? Todos los reales excepto el 0 en y, ¿sí? Y el 3 en x, ¿sí? Bueno, ¿cuál es una ecuación también que pues nosotros podemos analizar? Por la ecuación de un plano, compañeros, la ecuación que ustedes anteriormente hemos mencionado, que es de la forma x más by más z igual a b, ¿no? Donde c es estrictamente distinta de 0. Si nosotros despejamos z, pues ahí vamos a tener la función, ¿sí? Se dan cuenta que depende de x y de y. Podemos poner en vez de z, f de xy, como lo habíamos venido mencionando. Dice, pues como z es un polinomio de x y de y. Entonces, el dominio de este plano, ¿qué van a hacer? Pues todo el plano XY completo, ¿no? Todo el plano XY completo. Y aquí quiero hablarles de una función muy interesante, ¿sí? Que es la función S, que va a depender de W y de H, donde W, pues, es el peso y H es la altura. Esta función, si ustedes pueden ver, pues es una función de dos variables, compañeros. Y esta función nos ayuda a determinar ¿quién? El área de la superficie del cuerpo humano, en función de su peso y en función de su altura. ¿Sí? Ahorita la vamos a graficar, quiero que ustedes vean y que la comprobemos, ¿no? Si alguien no tiene ningún inconveniente de decirnos su masa corporal y su altura, pues podemos hacer una modelación. Sí, esa es una ecuación que me parece muy interesante en el aspecto aplicativo. La función potencial, ¿no?
una función potencial eléctrico escalar. Bueno, aquí yo les tengo que hablar de un poco de física, ¿no? ¿A qué se refiere con la función potencial? Todos ustedes ya llevaron un curso de física, ¿no, compañeros? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a recordar un poco y esto nos va a ayudar a ver esta parte aplicativa, ¿no? Porque quiero yo que veamos la mayor cantidad de establecer fondo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Ahorita quizás voy a hacerlo en una variable y después lo vamos a generalizar, compañeros, ¿sí? Entonces, ustedes podrán recordar que la fuerza es igual a menos, vamos a trabajarlo en forma escalar, ¿sí? La fuerza es igual a menos la derivada del potencial con respecto, por ejemplo, ahí lo puedo poner con respecto a X, ¿no? Pero puede ser con respecto a cualquier variable, ¿sí? Bueno, ¿qué sistema les parece a ustedes de los más generalizados? Un sistema físico que ustedes recuerden. Que les relacione la fuerza. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, se me ocurre, ok, ¿qué les parece si hacemos vamos a dibujar? Yo dibujo mucho, me parece algo que nos puede ilustrar esta parte. Voy a tratarlo de hacer de la mejor manera. Y X, ¿qué les parece si aquí ponemos un resortito de una constante de elongación K? Y aquí vamos a poner un bloque. De masa M. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Bueno, en primera, me gustaría preguntarles, ¿cuántas leyes conocen de Newton, compañeros? Antes de empezar. 3. ¿Nada más hay 3 o hay más? ¿Qué dicen? También está el universal, ¿no? Exactamente. Está aquí, por ejemplo, lo que ustedes conocen es la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Es una expresión vectorial, ¿no? Conocen sumatoria de fuerzas es igual a ¿quién? A masa por aceleración. Conocen la de FAB. Esto es igual a menos FBA, ¿no? ¿Están de acuerdo? La ley de la acción y de la reacción. La primera, pues todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que tenga una fuerza externa que se le aplique. La segunda es la de masa por aceleración. La tercera es la de la ley de la acción y de la reacción. ¿Sí? También hay otra, ¿sí? Como dice su compañero. Después llegó Einstein y obviamente la modificó, pero es la de la gravitación universal, ¿sí? Donde esto es R. Lo vamos a ver más adelante porque ya son funciones vectoriales, pero saben que aquí solamente vamos a trabajar con las escalares, ¿sí? Y después la vamos a generalizar a las vectoriales. Y la ley de enfriamiento de Newton. ¿Alguien sabe, por ejemplo, o ha visto programas de estos policíacos donde hay un crimen y llega el forense, toca el cuerpo y dice, tiene 5 horas de que este cuerpo perdió la vida? ¿Cómo creen que le hagan? Viendo el cambio de temperatura que tiene en el cuerpo. Exacto, es con la ley de enfriamiento de Newton, que no es más que una ecuación diferencial ordinaria. Y su solución es esa.
para las personas que llevaron un curso de ecuación diferencial, podrán entender bien la ley de enfriamiento de Newton. Entonces ahí tenemos al menos 5 de las leyes que Newton estableció. Entonces regresemos a esta función, ¿sí? Fuerza es igual a menos el, ¿quién? La derivada temporal, la derivada del potencial con respecto a la posición. Entonces dices, bueno, yo ahí tengo un sistema, ¿quién? Masa resorte. Sí. ¿Está compartiendo algo? Ay, por Dios, no me digan que no lo... Oh, por Dios. Ahora sí lo ven, perdón. Sí, ahora sí. Sí, aquí Gracias. tienen... No, al contrario, perdón. Aquí tienen la fuerza, aquí tienen menos du, donde u es el potencial. Esta es la posición. Vean, aquí estoy en la dirección X, aquí tienen una masa, un resorte. Aquí tenemos las leyes de Newton escritas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer esta expresión? Ah, bueno, pues dice que es masa por aceleración, ¿no? Entonces tenemos la sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién? Si se dan cuenta, ahí tengo ¿quién? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Pues la del resorte. ¿Se acuerdan de la ley de Hooke, compañeros? Sí, profe. Es menos K por X, ¿no? ¿Sí? Donde K es la elongación del resorte. Y esto es igual a ¿quién? Masa por aceleración. Y aquí lo voy a poner. Entonces tenemos masa por aceleración en la dirección X más Kx es igual a 0. Entonces dicen, bueno, pues eso como que pues está fácil, ¿no? Ya lo reconozco. Entonces, aquí les quiero comentar, ¿sí? Newton, ¿alguien sabe cómo ponía Newton las derivadas? Bueno, la notación que ocupaba Newton era la segunda. Así ponía la aceleración, ¿sí? Entonces yo tengo m, x 2 puntos, más kx igual a 0. X 2 puntos más kx sobre m, y eso es igual a 0. X 2 puntos más omega cuadrada por x, donde omega cuadrada es la frecuencia natural de oscilación del sistema. Frecuencia natural de oscilación. Bueno, pero ustedes dirán, tú nos dijiste que la fuerza es igual a menos du en dx. ¿Sí? Entonces, aquí yo lo que tengo es precisamente una expresión ¿para quién? Para la aceleración. ¿Sí? Entonces, yo a partir de la expresión de la fuerza, compañeros, de una expresión de fuerza, puedo obtener el potencial. La energía potencial. Sí. Entonces, aquí me gustaría, por un instante, regresar a mi definición, a lo que les estaba yo mostrando. ¿Sí? La función potencial, aquí tenemos un potencial electrostático, ¿sí? Pero también podemos tener un potencial debido a un sistema mecánico como es el de masa resorte, ¿sí? Vean, aquí tenemos que una función de dos variables igual a una ¿quién? A una constante, ¿sí? Aquí, si nosotros despejamos el valor de C, pues lo que tenemos ¿quién es? Pues que x cuadrado más y cuadrado es igual al recíproco de la constante C al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan de esta C, no? Lo que hemos venido nosotros haciendo con las cuádricas, ¿no? Y bueno, aquí una definición que ya quiero que la tengamos de una manera formal. Si una función de dos variables está definida por z, entonces las curvas definidas por f de x igual a c, ¿sí? Reciben el nombre de curvas de nivel. Y pues aquí la palabra nivel proviene del hecho de que podemos interpretar a esta función
como la proyección sobre el plano XY de la curva de intersección o de la traza en el plano horizontal o nivel. Pues es lo que ya hemos hecho gráficamente, ¿sí? Pues vean, aquí tenemos precisamente estas proyecciones, y aquí tenemos estas proyecciones sobre el plano XY. Bueno, y nuestro estudio irá más allá a funciones de 3 variables o más, ¿sí? Aquí tenemos que las funciones de 3 variables o más son simplemente generalizaciones, compañeros, ¿sí? Aquí, una función de 3 variables es una regla de correspondencia que asigna a cada triada ordenada de números reales, X, Y, Z, un subconjunto del espacio tridimensional, uno y solo un elemento o un número en el conjunto R de los números reales, ¿sí? Una función de 3 variables suele denotarse por W igual a f de X, Y, Z, o WF de X, Y, Z. Una función polinomial de 3 variables consiste en la suma de potencias X a la M, Y a la N y Z a la K, donde M, N y K son enteros no negativos, ¿sí? El cociente de 2 funciones polinomiales, pues se le dice función racional, como ya lo hemos mencionado, como ustedes ya lo sabían. ¿Y cuáles son ejemplos? Bueno, pues aquí tenemos el volumen de ¿quién? De si ustedes ven, el volumen X, Y, Z es el de un cubo, ¿no? ¿Sí? El área de la superficie de una caja rectangular son funciones polinomiales de 3 variables, ¿sí? Hay y esta es una ecuación muy interesante, la podemos modelar, ¿sí? Que es la ley de Poiseuille, ¿sí? Que establece la tasa de descarga o tasa de flujo de un fluido viscoso, que puede ser la sangre, aquí por eso es la parte interesante, a través de un tubo que puede ser una arteria, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes ven, pues tenemos esta expresión. Aquí tenemos el radio, tenemos la longitud y la diferencia de ¿quién? De presiones. Entonces, se dan cuenta, acá es la constante, ¿no? Entonces, pues es una función de 4 variables, ¿sí? Nosotros, si supiéramos explícitamente valores, por ejemplo, podemos buscar en la literatura cuál es el radio más o menos de una arteria, cuál es su longitud, y ahí podríamos variar ¿quiénes? Las presiones, ¿sí? Y eso lo podemos graficar fácilmente, ¿no? Y ver cómo es esta función. Si nosotros quisiéramos graficar una función de 4 variables, pues no se podría, ¿no? Porque se necesitarían que 4 dimensiones, y no es posible graficar una función de 3 variables. Así como nos está diciendo, aquí tenemos en matemática, tenemos una expresión que se llama region plot, ¿sí? 3D, que nos ayuda a ver ciertas regiones de ciertas funciones, ¿sí? ¿Hasta ahorita alguna duda, compañeros, de las definiciones? Ninguna. Profe, perdón, ¿este documento nos los va a mandar? Sí, compañeros, sí, todo, yo se los voy a mandar yo. Todo está ahí, diario se los trato de anexar en la página del grupo, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Ok, vale, muchas gracias, profe. De nada, compañeros, ¿sí? Entonces, bueno, estas son definiciones, compañeros. Todas estas son definiciones que ustedes deben de tener, ¿sí? Que ustedes deben de conocer, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué les parece? Aquí preparé una de funciones, aquí está. Siempre es bueno verlo en varias, ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál sería, ahí están viendo la función f, ¿no, compañeros? Sí, profesor. ¿Cuál es el dominio de esa función, compañeros? ¿Qué me pueden decir del dominio de esa función? Todos los reales, profe. Todos los reales, pero vean lo que está dentro del radical. Aquí, déjenme la copio para irnos a nuestro pizarrón, ¿no? Porque eso pues también va a ser. Ya tiene la idea geométrica, es más, de una vez, déjenme hacer un poquito más pequeño para que me la pueda yo, porque me gusta escribir, sí, pero también me gusta que ustedes lo vean gráficamente, ¿no? Me voy a ir a mí.
mi pizarrón, mi Jamboard. Establece el fondo. Control D. Bueno. Entonces, vean ahí la función. Entonces, nuevamente les hago la pregunta, compañeros. ¿Cuál es el dominio de esa función? Vean que ahí... Menos 5 a 5. Bueno, yo ahí le puse ese para la gráfica, ¿eh? Yo ahí se los puse nada más simplemente para Aunque ustedes le den cuando ustedes grafican en matemática una función en general 3D, una región, etcétera, ustedes, a pesar de que no le den el dominio exacto a una función, o sea, el intervalo que ustedes... Matemática sí tiene una discontinuidad. Matemática lo grafica, ¿sí? No les dice, aquí tienes una discontinuidad, pero grafica y marca. ¿Sí? Ahí se dan cuenta. Yo puedo sustituir cualquier valor de y, compañeros. Aquí yo me atrevería a decir que x cuadrada menos y cuadrada debe ser estrictamente ¿quién? Positivo. Positivo, ¿no? Porque es una raíz, compañeros. Siempre cuando ustedes tengan una raíz, como lo hacen en sus cursos de cálculo diferencial, siempre saben que una raíz debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Todo lo que esté dentro del radical debe ser mayor o igual a 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ese x cuadrada menos y cuadrada es una diferencia de ¿quién, compañeros? A mí se me ocurre de esa forma. ¿Esto es quién? X más y. ¿Por quién? Diferencia de cuadrados. ¿No? X cuadrada menos y cuadrada, ¿no, compañeros? Sí. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer, compañeros? ¿Ahí qué es lo que tenemos? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cada una de esas dos operaciones, igualarlas a 0 y despejar X. Esto debe ser mayor o igual a ¿quién? Entonces aquí se dan cuenta X más Y debe ser mayor o igual a 0. X menos Y. Entonces de aquí ¿quién me queda? ¿Están de acuerdo? Ahí se dan cuenta, el dominio consiste en todos los puntos sobre las rectas ¿quiénes? X igual a Y y X igual a ¿quién? A menos Y, ¿no? Sí. Sí. Aquí voy a dibujarlo. Y se dan cuenta, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ver si con este verde. ¿Profe, esa figura tiene algún nombre en específico? ¿Algún nombre? ¿Así se refiere que sea así como le dicen una silla de montar o algo así? No, sino como el toroide, el que nos enseñó. Ah, sí, sí, sí. Algo así. No. Por ejemplo, aquí yo quiero que ustedes vean. Así yo me voy. Perdón. Aquí me voy a ir otra. Establecer. Ok. Entonces aquí. Ok. Aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? YX. Aquí. Si ustedes grafican esto.
¿Están de acuerdo? Ahí lo que nosotros tenemos es precisamente y obviamente aquí lo voy a hacer un poquito más grueso. Y para que se vea que este es el eje, ¿no? Perdón que se me haya ido chueco, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí el dominio consiste de todos los pares ordenados para los cuales se cumple eso, ¿no, compañeros? Ajá. ¿Hasta aquí alguna duda del dominio de esa función, compañeros? ¿Alguna duda? No, profe, va claro. No, profe. Ok. Entonces aquí, ¿qué les parece si nos vamos a otro de los ejemplitos? Ahora vamos igual a matemática. ¿Se acuerdan de la función? Aquí esta función. Y aquí, déjenme ponerlo, que es un modelo matemático para el área de la superficie del cuerpo humano como función de su peso y de la altura, ¿no? Entonces aquí yo le puedo poner plot 3D, ¿sí? Entonces le pongo S, coma, sí. Quiero que la vean. Peso, altura. No sé, vamos a ponerle 10, 100. Altura, no sé, 10. Creo que está en metros. Ahora la podemos ver. Metros. No. No sé. 1 hasta 2 metros. Y ahí está la función. Que es la que define el área de nuestro cuerpo. Aquí, tabla área. Vamos a decirlo así. Para que ustedes también sepan graficar. S, coma, el área. Igual, lo habíamos dicho. Control C. Vamos a ver si no lo hace. Y por ejemplo, vean, yo le digo hazlo desde un peso de 10 kilos. Bueno, es que aquí, por lo que el peso, ustedes recordarán que está dado en qué? En newtons, ¿no? Pero cuando ustedes, bueno, aquí entramos en una, en un dilema, físico, ¿no? Porque cuando ustedes van a una báscula al médico y les dice, bueno, pues vamos a saber su peso. Pero les dicen a ustedes, no sé, 60, 70 kilogramos. ¿Está bien el concepto o está mal, compañeros? Está mal. Está mal, ¿no? O sea, ¿en cuanto a qué? ¿A qué voy? Miren, se los vamos a... Y yo pienso que la definición es lo más importante. Aquí... vamos a la siguiente. Aquí, si ustedes recuerdan la definición,
tenemos que el peso, y a mí me gusta ponerlo más así. G es la aceleración de la gravedad. ¿Están de acuerdo, compañeros? Sí. Sí. ¿Alguien en el sistema MKS cuánto vale? 9.81. A ver, digo nada más esto. Esto es un... ¿Tienen su calculadora a la mano? Sí, profe. Sí. A ver, y si yo les dijera esto... ¿Estarían de acuerdo conmigo o dirían que estoy mal? ¿Cuánto les da ese valor? 9.86. ¿Estoy mal o estoy bien o estoy regular? Pues bien, ¿no? ¿Sí se lo sabían? No. Ah, Curioso, ¿no? Pero se me hace interesante eso. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? F sub G. A mí me gusta manejarlo así porque ¿qué es? ¿Qué es el peso? Esto es lo que mucha gente define como el peso, compañero, que le ponen en inglés de weight, ¿no? ¿Qué es quién? ¿Qué es el peso? Bueno, pues es ¿quién? La fuerza ejercida por la aceleración de la fuerza ejercida por la aceleración de la gravedad sobre un cuerpo de masa m. ¿Están de acuerdo? Es la fuerza ejercida por la aceleración de la gravedad sobre un cuerpo de masa m. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros regresamos aquí a la hoja de matemática donde están las funciones, vean esto, ¿para qué se los estoy presentando? Bueno, quiero que ustedes vean la función. Esto no es más que una función potencial. Esta es una función potencial. Vean que el peso, por lo largo, nosotros nos podemos ir desde 50, no sé, como lo manejan ellos. ¿Sí? Entonces, esta sería la gráfica que nos daría el área. Si nosotros quisiéramos saber, aquí le puedo decir yo, cuando ustedes lo quieran hacer, table form. Nos hace en forma de tabla, ¿sí? Entonces aquí nos da los valores de 10 a 100, yo lo puse, ¿sí? Y pues bueno, con esto podemos calcular más o menos el área, ¿no? También hay otra expresión, no sé si alguien ha escuchado, del índice de la masa corporal. sí, profe. Entonces, ¿alguien conoce esa función o cómo está dada? Vamos a Google es el peso entre la altura al cuadrado. El peso, o sea, si nosotros, a ver, según ahorita con lo que nos está diciendo nuestro compañero, vamos al pizarrón. Entonces el índice de masa corporal ¿dice usted cuál es? El peso Uh-huh. entre la estatura al cuadrado.
Ujú. Entonces, si se dan cuenta, ahí también es una función. Aquí creo que el índice de masa corporal tiene intervalos, ¿no, compañeros? Sí. ¿Qué es lo que nos dice el intervalo? Bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad y más Ujú. obesidad. O sea, pero nos da ciertos intervalos, ¿no, compañeros? Pues el normal de 18.5 a 24.9, Ujú, peso de 25 a 29.9, ujú. edad de 30 a 40. Entonces ahí nosotros teníamos esos tres intervalos, ¿no? No se dan cuenta, es una función que va a depender del peso, ujú, y de la longitud al cuadrado. Que pues yo una vez le pregunto a un médico, dices, bueno, ¿por qué antes decían, si mides unos 70 debes de pesar 70 kilos? Dicen que era una convención que se tenía para ciertos seguros de vida, ¿no? Que está mal, ¿no? Ahora pues ya se tienen mucho más estudios y pues vemos que son funciones, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos de funciones ¿de quién? De dos variables, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Si nos ponemos a calcular eh, dominios, ¿no? Que va a ser lo más importante. Van a haber funciones de las cuales nosotros podemos hacerlo de una manera fácil, ¿sí? Y otros que pues no van a ser tan fáciles, ¿no? Todos ven la página de donde están las funciones que nos piden determinar los dominios, compañeros. Sí, Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Qué les parece si empezamos con la función número 1? ¿Quién me puede decir el dominio? todos los números excepto el 0. La primera no es como la que estábamos analizando hace rato, que X tiene que ser mayor o igual a Y menos Y. Si se dan cuenta, déjenme ir aquí al pizarrón, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Son todos el conjunto de parejas ordenadas XY tal que XY debe ser distinto de quién? De 0. De cero, ¿no? Porque se dan cuenta ahí, tanto X como Y, la suma, o sea, deben ser todos los XY tal que los XY deben ser distintos de cero. ¿Están de acuerdo? Sí, Por lo regular son, aquí vamos a escribirlo, son todos los quienes. XY tal que el conjunto de parejas ordenadas XY debe ser distinto de 0. cero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? O sea, X cuadrada, aquí ustedes ven X cuadrada,
¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, profe. Como yo les decía, yo ahí voy a dar valores, ¿sí? Voy a dar valores menos 2,2, por ejemplo, ¿sí? La función, escribí bien, no le puse el menos. ¿Se alcanzan a ver la función, compañeros? Sí, profe. Vean ahí la función, ¿no? Vean que si yo digo, nosotros habíamos dicho que el dominio, ¿cuál era? Todos los XY tales que XY todos deben ser distintos de quién? De cero, ¿no? De cero. De cero. Sí, entonces, ahí vean, yo como les comenté, ¿qué pasa si yo les digo 1? 1 y me voy a 10. 1 y me voy a 10. Vean qué pasa muy cerca de 0. Aquí me voy a ver 0. No, me voy a 1. Pueden irse 0.1 a 1 para estar muy cerca, ¿no? Menos, vean 0.1. Menos, y aquí le damos 0.1. ¿Sí? Aquí lo voy a pegar. La pegamos, ¿no? Vamos a la otra. Ustedes hacen las pares y ahorita las hacemos todas. ¿Qué me dicen de esta función, compañeros? ¿Cuál es el dominio? Profe, está mostrando matemática. Perdón. Vámonos al jam. ¿Qué me dicen de esa función, compañeros? ¿Cuál sería el dominio? Igualmente, no todos los reales, excepto en los puntos donde y más x al cuadrado sean igual a 0, esos puntos hay que quitarse. O sea, ¿serían quiénes? Igual serían todos los XY tal que Y fuera distinto de qué. De menos x al cuadrado. Vean. ¿Qué les parece si las graficamos? F2, vamos a llamarlo, era, se me olvida, ¿era quién? Y cuadrada sobre y más x cuadrado. Y cuadrada sobre Y más x cuadrado. y más x con 6 al cuadrado, ¿así? Sí. Ok.
Ok, aquí le ponemos 2 puntitos para que no lo imprima, ¿no? Entonces aquí le ponemos plot 3D, 3D, le ponemos F2. Vean, si aquí le doy Y, coma, menos 5, y no sé por qué traigo 5, 4, Y, coma, menos 2,2, en vez de punto coma. En la función. Si observan esta forma que tiene, es una ¿quién? Es la parabolita, ¿no? Sí, profe. Sí. Y ahí igual a x al cuadrado, ¿no? Sí. Si lo alcanzan a ver, está interesante, ¿no? Toma, chiquita. Ahí se podría decir que hay asíntotas, profe. Con los ejes, no. Si se da cuenta, ahí nosotros lo que podemos hacer es irnos, por ejemplo, por el eje, no sé, sustituir en vez de Y, nos vamos por X, ¿no? Mediante una recta, pero no se le ven asíntotas. O sea, como lo hacíamos con las logarítmicas y las exponenciales, ¿no? Que tenían asíntotas. No, aquí parece que no. Aquí ven, ¿cómo ven? Sí. ¿Cuál nos sigue? A ver, pues esa sí está fácil, ¿no? ¿Qué opinan de eso, compañeros? De la expresión 5. Bueno, es que tampoco la está mostrando. Ay, perdón, estoy con la esta. Ahí ven, si ustedes ven la función f de st, hay algún, si vemos la naturaleza, la estructura de esa función polinómica, ¿cuál sería el dominio de esa función? Son todos los reales. Todos los reales, ¿no? Son Tienes todos razón, los sí. reales, ¿no, compañeros? Exacto. F3 es quien, control B, nada más para... Podemos... S control 6 al cubo menos 2 control 6 al cuadrado más 8st. ¿Bien? ¿Está bien? Creo que sí está bien, ¿no? Plot 3D 3. ¿Está viendo cómo lo estoy escribiendo, compañeros? Se ve el jam, profe. Está bien, ok.
S. Aquí no hay ninguna restricción. Menos 10. Como 10. Sí. Coma de 0,5, por ejemplo. No lo leí. Ok. Oh, ¿qué escribí mal? Ahí está. ¿Ninguna duda con respecto a esa función, compañeros? No. No. Ven ahí, pues creo que pues es una función polinómica y pues se acuerdan cómo lo hacíamos en cálculo de una variable real, pues también, ¿no? Funciones polinómicas, pues no. Su dominio eran todos los reales, ¿no? Luego ya se empiezan a poner un poco más interesantes las funciones. ¿Qué me pueden decir de la función 7, compañeros? S cuadrada no puede ser igual a 1. Ajá, ¿no? O sea, tenemos que quitar a quién. Al 1 y al menos 1, ¿no, compañeros? ¿O no? ¿O no es necesario? Sí, a los dos. Sí, son los dos. Pero quedaría 0, ¿no? Pero puede ser 0, ¿no, profe? Puede ser 0, ¿no? No, que puede ser 0 y no hay problema, ¿no? O sea, si esto se hace 0, pues me va a quedar ya la 2R por 0. O sea, me refiero a de que ahí, ahí tenemos que evitar que tengamos valores negativos, ¿no? Sería que el valor de S sería que no puede ser menor de 1 a 0. O sea, que el valor absoluto de S debe ser estrictamente ¿quién? Todo lo que está dentro, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a escribirlo, S cuadrada menos 1 debe ser estrictamente ¿quién? Positivo. Positivo, ¿no? Con que sea positivo ya no hay ningún problema. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo podemos poner eso, compañeros? R, si se dan cuenta, puede ser cualquiera, ¿no? Pero S debe ser estrictamente mayor o igual a ¿qué? A la raíz de menos 1. A la raíz. Entonces van a ser todos los R, S, tal que R, que dijimos, Pueden ser todos reales. cualquier número real, ¿no? Número real, coma. ¿Se acuerdan de esto, compañeros? De esta anotación cuando lo hicieron, cuando vieron desigualdades de valor absoluto en cálculo 1. Sí, profe. Sí, ese debe ser mayor o igual que quién. ¿Están de acuerdo? El valor absoluto de S debe ser mayor o igual a quién. A 1. A 1, ¿no? Si es 1, eso va a dar 0. Al menos, ¿no?
Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué les parece? Si nos vamos a matemática. F4 puntos igual exponencial 2R, ahí metemos la raíz cuadrada, S control 6 al cuadrado menos 1, ¿no? Decimos que la lea. Plots 3D 4, toma. R puede ser cualquier real, dijimos, ¿no? Menos 10,10, ¿no? Y ese debe ser estrictamente mayor o igual a ¿quién? ¿Cómo podemos poner S mayor o igual a 1 aquí? ¿Qué me sugiere? Mayor o igual, ¿no? No, sí, pero el dominio para establecer A ahí el 1 a 5. 5, ok. Vean que ahí está la función exponencial, ¿no? Pero está haciendo... Ahí vean. Ahí tenemos la función exponencial, ¿no? Vean que si yo aquí le doy menos, vean qué pasa. No. Sí. Ahí la tenemos, ¿no? Bueno, ahora pues se pone la cosa un poco más complicada. A ver, vámonos a la 9. Esta está interesante. ¿Qué me pueden decir de la función 9, compañeros? No copié bien. Ah, permítanme. Bien, ahí ya tenemos una función de 3 variables, ¿no? ¿La están viendo? Sí, no hay equivocación. Sí, profe, sí lo estamos viendo. Ok. ¿Qué me pueden decir del dominio de esa función? Que puede ser cualquier número que pertenezca a los reales, excepto cuando u al cuadrado más b al cuadrado más w al cuadrado menos 16 sea menor o igual a 0, excepto en ese punto. O sea, u cuadrada más b cuadrada más omega cuadrada mayor o igual que 16. O sea, a ver si lo entendí. Entonces, todos los u, b, w, tal que u cuadrada más b cuadrada más omega cuadrada, ¿hay qué? Eso debe ser estrictamente mayor que ¿quién?
Mayor o igual que 16. Mayor o igual que 16. Ujú. Si se dan cuenta, eso no es más que quién, es la ecuación de una quién, compañeros. En vez de V y W, póngale X y Z. ¿Es quién? Una esfera. Es una esfera, ¿no? Exactamente, es una esfera, ¿no? Aquí, pues, ¿cómo harían esto? Se me ocurre a mí, pero ustedes podemos hacerlo. Regression plot, ¿no? ¿Qué les parece? Plot, ¿sí? Y aquí, a ver si tengo una región. Control B es X cuadrada más el mes su, ¿verdad? U B más W al cuadrada mayor o igual a quién, a 16, ¿verdad? U B W. ¿Sí están viendo la hoja de matemática, compañeros? Sí. Sí, entonces, bueno, aquí. Oh, por Dios, ¿qué dice aquí? Oh, por Dios, ya se nos fue el tiempo. Espérenme, tengo que arreglarla. Es que no le puse el bueno, compañeros, ahorita todo esto se lo subo lo anexo a la página del grupo, compañeros, para que ustedes lo puedan tener acceso y puedan ponerse a jugar con funciones de dos variables y a tratar de determinar los dominios. ¿Qué les parece, por favor? Si para mañana me determinan los dominios de estas funciones, de las funciones pares, por favor. ¿Sí? Perdón, que tengan un excelente día. Muchas gracias, compañeros. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego.